o el video pasado en realidad, invitamos a un amigo, un intérprete chileno de Puente Alto, que él, ¿cierto?, difunde la música popular de Chile, de nuestro pueblo, básicamente en una época de nuestra historia que fue bastante dolorosa, como fue la dictadura militar. ¿Por qué lo invitamos? Porque particularmente en el conocimiento que tengo de él y los que tienen todos los quienes nos conocemos, a Gino Galgani, es una persona solidaria, y la solidaridad es voluntaria, y la solidaridad es uno de los pilares fundamentales del capitalismo. Y la solidaridad nunca puede ser obligatoria porque deja de ser solidaridad. La solidaridad por esencia es voluntaria, nace del alma, nace del espíritu, la persona intrínsecamente lo trae y trata de compartir. Y esa solidaridad también es capitalismo. ¿Por qué? Porque él entrega una prestación a ciudadanos, a organizaciones, a personas, y en general cuando son lugares, organizaciones con problemas fundamentalmente sociales, ¿ya? Gino lo que hace es entregar su arte voluntariamente y gratuitamente, sin una contraprestación material a cambio, pero sí tiene una contraprestación que tiene que ver con poder satisfacer su necesidad de ser solidario, su alma, su espíritu, y poder quedar tranquilo porque de su naturaleza le surge, y eso es importante. Por lo tanto, siempre hay capitalismo, siempre hay libre mercado, porque es parte de la naturaleza humana, siempre vamos a tener un intercambio de necesidades, y eso tenga un valor material o no, siempre va a ser capitalismo. Por lo tanto, el capitalismo lo ejercemos diariamente, del derecho a comprar un dulce, del derecho a comprar propiedades o del derecho a emprender a un negocio. Esa es la base fundamental. Incluso en los países totalitarios, cuando hay dictadura que coarta la libertad de comercio del capitalismo, igual surge el mercado negro, igual la gente tiene que intercambiar prestaciones. Previo a esa introducción, ya vamos a ir mostrando por qué un país se le denomina capitalista o de libre mercado, que podemos hacer prácticamente sinónimo. Por el año 73, ya en Estados Unidos surge una fundación llamada Heritage. Ya no sé si lo pronuncio bien, mi habla del inglés, digamos, no es perfecta, pero surge este ranking Heritage que pretende indicar y evaluar bajo criterios técnicos, bajo criterios metodológicos, bajo una estructura de medición, cuáles son los países más libres en lo que es la materia económica y de comercio, tanto interno como externo del país. Hay otros rankings, como por ejemplo el ranking Fraser, que es muy similar a lo que es Heritage, donde uno puede contrastar esta información. Esta organización nació en Estados Unidos, prácticamente nace en los tiempos de Guerra Fría. Por un lado, la parte de Guerra Fría, cuando hay una lucha en el planeta de qué sistema funciona mejor, si el capitalismo o el comunismo o socialismo, entre Estados Unidos y Rusia. Y que finalmente esta batalla, con la caída del muro de Berlín, donde ya la Alemania comunista asume su derrota después del año 90, cuando cae Rusia, su sistema comunista, socialista, implanta la perestroika, ¿cierto?, donde le da un poco más de libertad al mercado, abre la apertura del mercado para que el ciudadano pueda transar libremente, ya sea de manera individual o de manera institucional a través de una empresa. En ese momento Heritage se hace importante. ¿Por qué? Porque coloca una base, coloca una sede en Rusia. ¿Para qué? Para transmitir a los rusos de qué manera ellos pueden ir haciendo políticas, acciones que permitan ir avanzando hacia la libertad económica, que es lo mejor que le entrega al ser humano para poder desenvolverse y desarrollar su vida en todos los ámbitos. ¿Ya? Y ese es el ranking Heritage, principalmente toda esa parte de Guerra Fría, desde el año 70, 80, donde aparece el líder importante en Inglaterra como Margaret Thatcher, Ronald Reagan en Estados Unidos, que están dando una lucha férrea a favor de la libertad individual, a favor de la libertad de comercio y a favor de la libertad de un país. Y ahí surge el ranking Heritage con fuerza, básicamente, y voy a mirar algunos apuntes, 4 temas principales. ¿Ya? ¿Cuándo un país es capitalista? 1. Cuando tiene Estado de Derecho. Vamos a explicar después qué es lo que es el Estado de Derecho. 2. El tamaño del gobierno. El tamaño del gobierno es importante.
si es eficiente, si es justo para lo que necesita el país. Una eficiencia regulatoria. El Estado, de por sí, una de las importancias que tiene es poder regular las distintas actividades, pero sin pasar más allá de la libertad del individuo y la libertad de comercio, que es lo que nos da la prosperidad. Y tenemos la apertura de mercado. La apertura de mercado es importante, como lo vimos en un capítulo anterior, ¿cierto?, de poder comerciar con otras culturas. Vimos que no solamente es un tema comercial, sino también cultural, de ir evolucionando. Singapur lo sabe muy bien, ¿cierto?, cuando invitó a todos los empresarios capitalistas del mundo, mientras el resto de los países practicaba el totalitarismo estatal o comunismo socialismo, ¿cierto?, que impedía que estos empresarios pudieran desarrollar una actividad libre en esos países, y emigraron a donde países que le dieron esa posibilidad, principalmente Singapur, que tuvo resultados espectaculares en décadas, ¿ya?, y que le permitió a su pueblo disponer de una mejor calidad de vida, de unos mejores indicadores de desarrollo humano. ¿Qué es lo que es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho principalmente, ¿ya?, ¿qué es lo que es importante? El derecho a propiedad. El derecho a propiedad de la persona, que sea respetado su propiedad, y la propiedad se adquiere con el fruto del esfuerzo, ya sea propio de la persona o ya sea de su ascendencia, ya de donde él desciende, digamos, de su familia, de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo, que en algún momento él logró romper la línea de la pobreza, ¿cierto?, generó propiedad, y con eso se defiende y con eso produce. Se defiende principalmente del Estado, que le respeten su derecho a propiedad. Uno de los importantes aspectos que tenemos que cuidar como sociedad chilena es la propiedad privada, la propiedad que me da para adquirir este labio, me da para adquirir otros bienes y poder hacer crecer mi patrimonio para poder estar bien, y luego de eso, si voluntariamente, puedo hacer solidaridad con el resto de la comunidad. Por lo tanto, la propiedad con los valores intrínsecos que es necesario para que el ser humano se pueda desarrollar. La efectividad judicial también está dentro del Estado de Derecho. La efectividad judicial tiene que ver con qué tan efectivos son nuestros tribunales y qué tan justos son nuestros tribunales, que en muchos países latinos o en muchos países que tienen niveles de corrupción no es siempre la más adecuada, y lo hemos visto acá en Chile en varios casos de distintos colores políticos. La corrupción es la integridad. ¿Qué es lo importante ahí? Que el gobierno tiene que garantizarnos que dentro del gobierno, y tampoco coludidos con los empresarios, se realicen prácticas como el soborno, la extorsión, el nepotismo, que lo hemos visto principalmente en todos nuestros gobiernos. En este gobierno de Sebastián Piñera lo vimos bastante fuerte, el nepotismo, que quiere decir que trabajar con familiares en el gobierno. El amiguismo, que también se ve mucho. El mecenazgo, que es dársela de mecenas, como por ejemplo el señor Jadwe, Lavín, esta niña de la alcaldesa de Maipú. Son personajes populistas, que ellos se arrogan como que ellos tienen dinero y le entregan al pueblo, y el dinero siempre es obtenido desde el pueblo, no del Estado al pueblo, del pueblo al Estado, ¿ya? La malversación, que lo hemos visto con Carabineros, con militares, lo vimos en gobiernos, por ejemplo, Ricardo Lagos, que prácticamente se robaron ferrocarriles. Por lo tanto, en esos indicadores que mide la corrupción es importante para poder entender que el capitalismo se tiene que desarrollar sin estas fallas. Después tenemos el tamaño de gobierno, que tiene que ver con no tener una carga fiscal muy alta para los que producen, para el privado, para el empresario, para el pyme, para la persona del negocio, para la persona del kiosco, ¿cierto? Recuerden que cuando hay aspectos que regulan más allá de la libertad económica a cualquier actividad, ¿cierto?, siempre recae sobre la gente más vulnerable, sobre el más pobre. Si aumenta la tasa impositiva, la empresa va a pagar menos, ¿cierto? Nosotros vamos a tener menos poder adquisitivo, y eso no es adecuado. Necesitamos la libertad justa que el Estado nos entregue para poder desarrollar nuestra actividad económica libre, voluntaria. Tenemos el gasto del gobierno, hemos visto que el gobierno gasta mucho. Tenemos hoy día que prácticamente el gobierno en Chile es un gobierno burgués, con oficinas con aire acondicionado, hacen fiestas para los 18, ¿cierto? Todo tipo de fiestas, cierran temprano, hacen actividades, hacen cenas, hacen un montón de cosas. Y también los políticos, por ejemplo, lo que es la parte municipalidad, ocupan esos dineros, ¿ya? ¿Para qué? Para captar votos.
Justo cuando vienen las elecciones se ponen a pagar cuentas de la luz, cuentas del agua, que el gas, los llevan a paseo, todo, y por eso es importante que esa plata, en vez de que esté en esas personas, vaya directamente al ciudadano. La salud fiscal tiene que ver con el endeudamiento. Y ahora, después de todo este estallido social, después de una salud fiscal adecuada que venía teniendo Chile durante décadas, ahora la vamos a interrumpir. Piñera este año va a pedir un préstamo de 8.700 millones de dólares para poder paliar todo este tema. ¿Por qué? Porque el pueblo le pide erróneamente que aumente las tasas impositivas y nos endeude. Después podemos caer en manos del FMI, que son una mafia peligrosa, ¿ya? Y hoy día, irresponsablemente, vamos a endeudar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, porque esos 8.700 millones de dólares las van a pagar ellos. Las primeras cuotas se van a pagar el 2025 y la segunda la van a pagar el 2039. Es decir, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. No le estamos dejando un buen futuro aumentando el gasto fiscal. Después la eficiencia reglamentaria, que tiene que ver con aspectos de libre comercio, con aspectos de libertad laboral, con aspectos de libertad monetaria. El tema del libre comercio es importante. El Estado tiene que regular, sí, pero tiene que regular para que no se produzcan prácticas malas. Fiscalizar en vez de hacer. Fiscalizar a los empresarios que no se coludan con los políticos. Recuerden que Adam Smith lo dijo. Nada bueno va a resultar de una actividad entre políticos y empresarios, entre mismos empresarios. Tienen que hacerlo de manera honesta y las leyes tienen que ser fuertes. Tienen que ser penas fuertes de cárcel y no clases de ética y moral, porque socava las bases del capitalismo y nos impide un poco, ¿cierto?, mejorar, crecer y avanzar en la sociedad, y que los más desvalidos de la sociedad tengan mejores recursos para que ellos elijan en su libertad qué salud quieren tener, qué educación quieren tener, qué camisa quieren comprarse, qué alimento quieren comprarse. La libertad, el dinero tiene que estar en el pueblo y en el Estado lo necesario, lo estrictamente necesario, solo para focalizar en los más desvalidos y para hacer prácticas del bien público, parque, una serie de cosas. La libertad laboral también es importante. El día restringida la libertad laboral en Chile. Mientras más se encarece la restricción al tema laboral, más oneroso es el valor de un trabajador, más oneroso es, ¿cierto?, lo que tiene que gastar la empresa en eso, por lo tanto menos recursos va a disponer a los sueldos directos, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con mercado abierto, con tener un libre comercio, con tasas arancelarias bajas, pactar tasas arancelarias buenas y comerciar con los países más libres, comerciar con Nueva Zelanda, un lujo, con Australia, con muchos países. Y eso es un poco lo que tiene que ver, y cerramos aquí para mostrarles hoy día los 5 países más capitalistas del planeta y donde mejor vive el ser humano son: primero Hong Kong, segundo Singapur, tercero Nueva Zelanda, cuarto Suiza, quinto Irlanda, y hacia allá tenemos que avanzar, hacia allá los pueblos han mejorado. Entendamos el capitalismo, que tiene una base moral inherente al ser humano. Nos vemos en un próximo capítulo. Suscribirse, compartir. Cualquier pregunta, por favor, déjenla en los comentarios, y muchas gracias por su compañía.